Hola, amigos de Hatla. Mm, pues hoy trataremos el tema de la culpa. Espero que no se sientan culpables después de estar aquí, pero bueno, voy a comenzar hablando un poco de lo que es la culpa según Sigmund Freud. Ujú. Es un sentimiento complejo que surge de la interacción entre el yo, el ello y el superyo. Freud argumenta que la culpa es una manifestación de las tensiones internas que experimentamos cuando nuestros deseos instintivos, o sea, el ello, chocan con las normas morales y sociales internalizadas que viene siendo el superyo. El ello representa los instintos y deseos primarios, buscando la gratificación inmediata y el placer. El superyo se forma a partir de la internalización de las normas sociales y las expectativas morales. Actúa como una especie de conciencia, juzgando nuestras acciones y pensamientos. El yo es la parte mediadora que intenta equilibrar las demandas del ello y las restricciones del superyo, operando en la realidad. Cuando un deseo del ello es reprimido, va en contra de las normas del superyo y entonces es que surge la culpa. Este sentimiento puede ser útil ya que nos ayuda a moderar nuestro comportamiento y a adaptarnos a las expectativas sociales. Sin embargo, también puede ser paralizante y llevar a la ansiedad o a la neurosis si se manifiesta de forma excesiva. Freud también explora la culpa en el contexto de la sexualidad y la represión, surgiendo sugiriendo más bien que muchos conflictos psíquicos se originan en la lucha entre nuestros deseos sexuales y las normas sociales. En su obra El conflicto interno, enfatiza que la culpa puede ser un motor para la autocrítica y el desarrollo personal, pero simultáneamente puede resultar en sufrimiento si no se maneja adecuadamente. Bueno, después de esta gran explicación, pues a ver ustedes qué pueden decir al respecto. Wow. Pues hay como muchas cosas que decir al respecto, diría yo, ¿no? Sobre todo esta parte de la culpa, pues cómo se va manifestando, ¿no? ¿Qué es lo que va generándose cada una de las situaciones? ¿Qué es lo que nos hace sentir culpa? Yo me iría más que de esta parte psicoanalista, que es de suma importancia, como una parte de la historia, ¿no? Esta parte religiosa, histórica, de la religión que más podríamos decirlo hasta cierto punto conocida, que es la católica, ¿no? Viene a mi mente desde la parte de esta, oración que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Que hermanos he pecado. O sea, desde ahí viene como la creación, como se va introyectando esta parte de que la culpa y de que uno debe sentir culpa algunas veces por lo que hace, por lo que siente o por lo que dice. Y entonces aquí hay que tener cuidado porque no siempre la culpa es algo que pueda ser manejado de forma correcta. Si nos vamos dando como en esta parte de la historia, pues yo decía, cuando investigaba un poco el tema, decía, bueno, y entonces en qué momento nos sentimos culpas, si nos vamos a la historia, a la religión, si nos vamos como otro tipo de culpas, pues por todo uno debe sentir culpa en esta vida, ¿no? Y entonces uno se queda pensando y me queda como pensando en la parte de qué es lo que realmente generaría culpa. Desde esta parte que decía Lau, de qué es lo que va en contra de las normas y cómo podemos hacer como esta línea transversal entre poner límites, tu deseo o lo que quieres y sentir culpa. Porque esa sería como la parte interesante. ¿Qué sí se debería de hacernos sentir culpables y qué no? Que sí podemos decir que es un límite, porque hay gente que por poner un límite siente culpa, porque ya no está permitiéndole al otro que lo sobrepase, o ya no está permitiendo al otro que lo pisotee, o no sé, las mujeres golpeadas se me vienen mucho a la mente, ¿no? Sienten culpa cuando le ponen un alto al marido y ya no les permite que les pegue, ¿no? Y entonces es como, pues es que toda la vida me pegó y entonces ahora siento culpa porque ya no se lo permito. Entonces casi de, bueno.
¿no? Y entonces yo iría como en esa parte de qué sí es necesaria para la culpa y qué no es la culpa, qué son límites, pero sobre todo algo que me gustaría puntear más adelante es en qué momento la culpa queda como culpa y qué otra culpa, en qué momento la podemos pasar a la responsabilidad. No sé, chicas, ustedes dirán. Y es que pensaba en lo que mencionabas, David, y desde esta parte religiosa, incluso estos castigos, ¿no? O estos, y no estamos hablando del presente, sino desde hace muchos años que podemos ver como pues todos estos como estos actos que uno tiene que hacer como para purificar su alma por alguna situación de culpa y lo que quiero un poco decir con esto es que a lo largo de la historia la parte religiosa que es inevitable, no tocarla, pues imprime este concepto de culpa y lo que se debe de hacer para dejar de ser culpable, ¿no? Y entonces, obviamente todo esto hablamos en un sentido muy simbólico porque en la realidad y ya propiamente en una cuestión más analítica, en un proceso más terapéutico, pues se tiene que desmenuzar qué implica la culpa, qué significa, de dónde viene, quién la instaura y todo esto que Lau también explicaba muy bien como pues esta lucha entre lo que deseo y lo que debo de hacer, que eso es muy complejo, ¿no? Llegar como a un punto medio entre lo que pues realmente quiero o anhelo y entre lo que debo hacer sin sentir culpa, ¿no? Entonces creo que es complejo porque en realidad crecemos como sin esta conciencia de lo que estamos hablando hoy aquí y entonces estamos como en un automático y hay veces que ni siquiera somos capaces de reconocer nosotros mismos que hay culpa, ¿no? O sea, hasta que otro viene y nos señala como, oye, no es más bien que estás haciendo todo esto para reparar esa culpa y creo que eso lo hace interesante porque digo, ahorita a lo mejor estamos poniendo ejemplos de parte de la religión, pero puede pasar en cualquier historia, o sea, no es propio de la religión lo ilustra porque pues lo tenemos a la mano, como bien lo dices, ¿no, David? Con las oraciones, algunos rituales y demás, pero sí no es propio de la religión, más bien es propio de la historia y de cómo esa historia ha incorporado ciertos elementos externos para, bueno, pues acá exclusivamente hablando hoy del tema de la culpa. No sé qué piensan ustedes. Mm. O sea, bueno, una cosa son los términos psicoanalíticos, ¿no? Pero, o sea, pensando un poco más acerca de la culpa, o sea, ¿qué viene siendo la culpa? Eh, Humanamente, ¿qué tendría, con qué tendría que ver? Y yo lo pienso como mm, esto de como un sentimiento que, que lejos de ayudar, eh, como bien lo decía, o sea, puede resultar completamente eh, terrible para quien lo padece, ¿no? Porque la culpa en realidad, si pudiera tomarla como un sentimiento, sería un sentimiento de quedarte totalmente pasmado en eso y puede ser susceptible a, bien puede ser susceptible a alguien que siente culpa a una cierta esclavitud. Em, Porque no hay mejor esclavo que quien se siente culpable, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, algún día me aprendí yo, ¿no? Que, ¿por qué no hablar de, no de culpa, sino de responsabilidad, ¿no? O sea, eh, el que decir soy culpable no te ayuda realmente en mucho, pero decir, bueno, soy responsable de tal cosa, entonces quizá desde ahí sí puedes operar y hacer algo, un cambio. ¿No? Por eso decía yo que más bien es algo paralizante, es algo que no te permite ser feliz, ¿no? Estaba buscando una frase que algún día me gustó de Nietzsche y que no sabía de dónde era, pero aquí habla creo que es habló Zaratustra o algo así, pero es una frase que dice, el sentido de la culpa es el gran enemigo de la libertad.
y que va más o menos por lo que les estaba platicando un poco, ¿no? Como efectivamente, curiosamente, quien se siente muy culpable no es del todo culpable. Y quien se siente nada culpable, generalmente es culpable de algunas cosas, ¿no? O sea, es paradójico. A mi modo de ver, es un tema abundante y bueno, en la clínica eh, abunda también, ¿no? Esto de me siento culpable y qué voy a hacer con esto. Y no sé quién decía de ustedes dos, pero esto de mm, soy culpable o me siento culpable de hacerle daño a alguien porque estoy poniendo límites, ¿no? O porque no estoy permitiendo que me siga dañando, o sea, a ver, espérame, o sea, ¿eres culpable de eso? ¿No? Eres culpable y precisamente, ¿no? Una persona así, pues sí es muy susceptible a que carezca de una libertad prácticamente absoluta, ¿no? En pensamiento, palabra y omisión, como dice la Biblia, o algo así. ¿Ustedes qué piensan? Fíjate, Lau, abres como el tema hacia la responsabilidad, porque bueno, yo lo pensaba desde la parte de, si bien empezamos con esta parte religiosa, o empezaba con esta parte religiosa, en esta parte la responsabilidad también entra mucho en juego, porque uno la puede estar, digámoslo así, regando y equivocándose, y regando y equivocándose, y se puede sentir, y puede existir esta repetición infinita, y sentir hasta un cierto punto cierta culpa, ¿no? De, es que siempre me va mal, siempre hago las cosas mal, y todo el mundo me dice que está mal, pero cuando quitamos la culpa y lo cambiamos, como exactamente lo decías, a esta responsabilidad, y le cambias completamente dentro de la clínica o dentro del análisis a los pacientes, el ya no manejes culpa, sino estés responsable de lo que estás haciendo, uno va descubriendo que dentro de esas culpas hay muchas ganancias y hay muchas satisfacciones para cada persona. Y entonces, cuando el paciente se hace responsable o cuando nos hacemos responsable, en lugar de sentir la culpa, cambia completamente la dinámica del paciente y cambia completamente la dinámica del terapeuta, ¿no? En esta parte de el acompañamiento es completamente diferente porque hay una responsabilidad total de lo que estoy haciendo y lo que se está generando. Y entonces la culpa la pienso también desde la parte de, bueno, ¿y quién es aquel que, no sé, en esta parte que decías del super yo, que es como esta parte que es como muy moral, que es como muy autoritaria, bajo la culpa de quién, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal a los ojos de quién? ¿No? Por eso yo lo manejaba como la religión de por mi culpa, sí, pero a los ojos de quién y qué es lo culpable, ¿no? Por poner un límite, entonces soy culpable a los ojos de quien siempre me ha sometido, a quien siempre me ha dicho qué hacer, a quien siempre me ha... Y cuando tú le cambias esa parte, le dices, no, a ver, no es culpa. Hazte responsable del por qué permites que te someta. El paciente completamente cambia el chip. Digo, no se da en una sesión, ¿no? Hay que ser también aquí como que muy puntuales en que puede tardar bastante tiempo de repente en hacer ese cambio del chip y decir, bueno, sí, ahora quiero asumir, ya no quiero estar ahí. Ya no quiero estar en ese lugar donde el otro me mande o me haga sentir culpable por algo que estoy haciendo para mi beneficio o para mi bien, ¿no? Sin dañar a otro. Porque si bien aquí quiero ser muy puntual, lo único malo es cuando haces algo para dañar a otro. Eso sí se puede ver hasta de una forma muy perversa. Pero mientras sea algo que es completamente para tú colocar un límite o para que tú hagas algo que disfrutes, va completamente diferente y no hay por qué sentir culpa. La culpa viene marcada desde la parte de, si nos vamos nuevamente como a la religión, si nos vamos como a esta parte social, pues es como siempre tienes que aguantar, tienes que someterte a la voluntad del otro, porque si no te sometes, pues bueno, entonces ya estás haciendo las cosas mal, y entonces eres una mala persona, y entonces ser una mala persona te hace un mal hijo, te hace un mal miembro del clero, te hace un mal alumno, te hace un mal... ¿Y por qué tendrás que someterte a lo que dice el otro? ¿No? Tendremos que empezar a generar como esa diferencia en que para quitar la culpa, uno tiene que cambiar a hacerse responsable de lo que siente y empezar a descubrir, y completamente les hago la invitación a un psicoanálisis
¿qué es lo que se gana o cuál es el beneficio de quedarte en la culpa? De quedarte en ese punto de sufrimiento y de autocastigo hasta cierto punto. Y de no brincar hacia el otro lado, que es generar un bienestar emocional para ti. Digo, yo ahí voy. No sé, chicos, ¿ustedes qué opinan? O sea, eh, como en corto podemos hablar de la responsabilidad, pero ustedes y yo sabemos que de alguna manera la culpa es o tiene que ver con algo que subyace más allá de lo que está consciente, ¿no? De lo que estamos conscientes. Por eso cuando alguien se siente muy culpable y tú le dices, no, hombre, tú no eres culpable de eso, ¿no? O sea, no voltea y te dice, sí, sí es cierto, ¿cómo no lo había pensado? O sea, no, ni aunque le digas, ¿sabes qué? Cambia la culpa por la responsabilidad y o sea, tampoco funciona. Es que precisamente es esta parte de, o digo, para que funcione, como bien decías tú, tiene que pasar un tiempo muy, muy grande para que esa misma persona le dé ese giro a al sentirse culpable, ¿no? O a poderlo tomar desde la responsabilidad. Porque mientras esa persona tiene que hablar justamente del por qué, para qué, a quién le sirve, quién le dijo, y hacerse todas las preguntas posibles para poder llegar precisamente a algo, ¿no? Porque, o sea, eh, efectivamente hay quien se siente y siente mucha culpa de algo de lo que no fue culpable, y hay quien realmente sí puede ser culpable y no sentirse responsable de nada, ¿no? Ni culpable de nada. Entonces, es, sí, es algo muy complejo que obviamente pues no, ni en la una, ni en la dos, ni en algunas sesiones hasta que la persona pueda trabajar consigo misma y poder llegar a puntos neurálgicos que pudieran como hacerlo un poco más consciente de aquello que eh, lo detiene y lo esclaviza. Y creo que acá también conviene, ¿no? Como siempre decimos acá que no hay como conceptos buenos ni malos, o sea, tampoco es como que la culpa sea algo malo al 100 ni tampoco bueno. También me parece que desde esto que explicabas al inicio, Lau, de la parte de cómo la culpa viene junto con lo moral, hay momentos donde la culpa es necesaria, ¿no? Repito, no buena ni mala, sino es necesaria que aparezca para algún movimiento de la persona. Entonces, no lo queremos, ¿no? Satanizar ni decir que nadie debe sentir culpa. Me parece que es lo más humano que puede pasar porque precisamente pues empezamos hablando de la religión, lo social. Y sí, creo que también está la otra parte donde hay momentos donde será necesario para poder pues tramitarlo y generar otra cosa a partir de ello, pero tampoco que se vea como una cuestión polarizada, ¿no? Creo que eso también es importante. Sí, totalmente, totalmente, porque efectivamente, no sé, pensaba, por ejemplo, en algún caso donde una persona se sentía realmente arrepentida por eh, mm, haber cometido una falta con su mujer, no sé, y que verdaderamente estaba eh, como haciendo un análisis de eso, ¿no? Entonces, sí, es verdad, o sea, no la podemos satanizar, pero tampoco podemos, eh, pues, no sé, hasta dónde sanamente, ¿no? A veces, o es algo sanador, ¿no? De hecho, para que la persona pueda procesar aquello que realizó y que no fue un acto, aun si fue con dolo o sin él, eh, a veces no te exonera de lo que sientes después, ¿no? Pero bueno. mm, Hola, Ara. Hola Lau.
Fíjate que qué interesante lo que comentas, ¿eh? Y cierto, la culpa puede ser un peso que te detiene, ¿no? Algo que inclusive también te puede impulsar a crecer. Pero recordemos que esta transformación solo ocurre cuando podemos enfrentarla. Y aquí yo creo que sería muy importante, ¿no? Preguntarte, ¿esta culpa es mía? ¿O la estoy cargando porque alguien más me la impuso? ¿Y esta culpa es proporcional o me estoy castigando yo innecesariamente? Que son cosas así como que dices, ¿qué pasa aquí, no? Pero yo creo que hay una parte muy interesante, ¿no? Que hablar de nuestras culpas no es hacernos más débiles, sino más bien hacernos humanos, ¿no? Porque si la sabemos manejar, nos va a poder conectar esta culpa con nuestra capacidad de empatía. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a reparar y sobre todo a perdonarnos. Si es que tenemos por ahí algo del pasado, niñez, adolescencia, algo que no hayamos podido superar y que en este presente, pues bueno, se hacen estas culpas a veces pues más representativas, ¿no? Y algo que se me hace también muy interesante en lo que nos referimos a las culpas, ¿no? También preguntarte, ¿qué implica esta culpa en tu vida cotidiana? Porque creo que en el día a día siempre nos estamos sintiendo culpables de algo, ¿no? Y esta parte creo que poder entenderlo, el por qué a veces nos estamos castigando, pues es una parte muy interesante que aquí es donde yo los invitaría, ¿no? A reflexionar de dónde viene esta culpa. ¿De veras es mía o es heredada? ¿O es impuesta por la sociedad? No sé cómo lo ven. Yo pensaba desde la parte del otro, ¿no? De un gran otro, de una otra persona, ¿no? Y claro, la culpa va siendo, y retomaré un poco lo que les decía, ¿no? A veces lo práctico, lo que ni siquiera práctico, sino sería asumir con responsabilidad cada parte de cada culpa, ¿no? Porque asumir o empezar a trabajar, como bien decía Ara, de si la culpa es mía o es del otro, de estos otros o de estos momentos en la historia de uno, pues uno va haciéndose responsable de lo que sí le toca y lo que no le toca. Y lo que no le toca, pues lo vas desechando. Y creo, como les decía, ¿no? En esa parte del análisis, del psicoanálisis, pues es lo más increíble cuando vas viendo cómo el paciente se va dando cuenta de lo que sí le toca, lo que sí tiene que asumir, pero sobre todo, ¿no? Muchas veces en esta parte de las culpas, pues se va dando cuenta que siente alguna culpa que no es de él, pero que le deja una gran ganancia, que le deja una gran satisfacción, ¿no? Que le deja, diríamos en términos psicoanalíticos, un gran goce, que el goce no siempre tiene que ser algo placentero, ¿no? Puede ser algo displacentero, pero que nos sigue dando aquella fuerza o aquella motivación para no movernos del lugar. Y entonces desde ahí, pues yo creería que insistiré nuevamente, pasar de la culpa a la responsabilidad de asumir que sí, que no y que tenemos que tirar a la basura. Pero pues de igual manera, ¿no? Solamente en un psicoanálisis podemos llegar a esas respuestas. Porque si nos queremos meter como con todo el respeto que me merecen todas las otras corrientes, pues ninguna va a profundizar de esa manera, ¿no? Solamente van a intentar cambiarles como cierto tipo de situaciones. Hasta Sí, le sí. dices, ¿no? Hasta dices corrientes. Todas esas Bueno, corrientes. Sí, creo que no quería implica un que sonara camino, así. A ver. largo, ¿no? De precisamente de análisis y de construir para volver a construir
pues todo esto, porque como bien lo dijimos, no es algo que se instaura solo, sino viene acompañado de historia, cultura, ¿no? Empezábamos con todo este tema de la religión y demás. Entonces sí creo que, digo, a mí para ir cerrando me gustaría decirle al público que nos escucha, es un camino largo, pero es un camino muy reconfortante cuando empiezas como a quitar y desmenuzar con qué te quedas, con qué no, y bueno, ¿no? Sobre todo desde dónde se ha instaurado cada uno de estos conceptos, como el que estamos hablando el día de hoy, que es la culpa. Sí, yo también creo que te puede transformar el hecho de precisamente ya sea liberarte de lo que no eres culpable y responsabilizarte de lo que sí, ¿no? O sea, eso va transformando, va siendo una transformación y como bien decía David, solamente a través del método psicoanalítico y no porque yo diga ni sea la panacea ni mucho menos, habrá quien pueda ir por otros lados y hacer otras cosas importantes, pero a nivel profundo, sí, solamente sería el psicoanálisis, a mi modo de ver. Fíjate, y lo pienso desde la parte, ¿no? Como en esta parte de la culpa de... Es muy funcional de repente, ¿no? Sobre todo, vamos a ponerlo así, no sé, yo lo pensaría desde esta parte de las personas perversas, con personalidades perversas, pues el que les genere culpa, pues estamos del otro lado, ¿no? Porque eso evitará que hagan muchas cosas, ¿no? La culpa sí viene siendo también como en algunos momentos también algo bueno, porque nos ayuda como a identificar cosas que podemos o no hacer, ¿no? A partir de estas leyes morales, estas buenas costumbres, ¿no? Digo, tampoco es que yo sanatice todas las religiones, ¿no? Así de, todas son malas, ¿no? Que la realidad es que la mayoría de ellas se basan en cuestiones de culpa. Si te pones a estudiar más o menos la mayoría, todas traen como esa culpa ahí hacia lo que haces o lo que tienes que respetar por una causa mayor, ¿no? Por un bien mayor, por llegar a una felicidad, a un paraíso, pero tienes que pasar por ciertas culpas. No tienes que alivianar tus culpas, tienes que liberarte de. Por eso yo sigo insistiendo, de la culpa pasar a la responsabilidad. Porque si vas asumiendo la responsabilidad de cada cosa que haces, podría ser que la culpa llegue en menor grado y puedas identificar otras cosas que van más allá. Y no tan solo quedarte en este dolor servible e inservible para otros de qué es la culpa, ¿no? Yo con eso cierro, no sé, chicas. Muy interesante esto de las culpas, ¿verdad? Pero ¿cuántas culpas son reales? ¿Cuántas son impuestas por las expectativas de los otros o por creencias, como bien lo decías, que hemos heredado sin cuestionarlas? Yo creo que la clave aquí importante es que tenemos que enseñarnos a diferenciar, ¿no? A diferenciar qué es lo que verdaderamente está provocando, es prácticamente esta mezcla, ¿no? Eso, porque es una mezcla de emociones y sentimientos, la culpa. Y bueno, esto va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo te diría que si sientes que la culpa te consume o que te cuesta librarte de este peso que trae consigo esta culpa, pues tienes que dar el primer paso. Y el primer paso definitivamente es la terapia, porque creo que esta va a ser la forma más sana para poder iniciar este viaje de reconocerla y sobre todo ver cómo la vamos a transmutar, ¿no? Y en este camino, pues yo sí te quiero decir que recuerdes que no estás solo, que cuentas siempre con el apoyo de nosotros en Hatla o de cualquier psicólogo, porque en cada sesión que tengas va a haber reflexión, va a haber análisis y cada paso que tú des
va a ser para alcanzar tu libertad emocional. Que esto creo es lo más importante, ¿no? Y recordemos que la culpa no es un castigo, es una oportunidad de transformarte, liberarte de estas cadenas o grilletes o sogas que a veces puedes sentir, pero que no te pertenecen, porque lo que tienes que abrazar es la vida que mereces vivir. Y bueno, pues no nos queda más que darle las gracias por estar acompañándonos y recuerden, los esperamos en el próximo video.